activa, historia activa, donde la historia cobra vida. Es hora de escuchar y aprender, conocer y saber lo que ocurrió años atrás. Iremos en busca de la verdad. Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida. Buenas tardes, estimados alumnos, apoderados, público en general. Damos inicio a nuestro sexto programa de Activando la Historia, donde queremos revivir, donde queremos activar, como bien dice el nombre, todos los procesos históricos y relevantes de Chile y el mundo. Y ya en nuestro sexto programa, con invitados especiales, historiadores, escritores, ¿verdad? Hoy día tenemos otro invitado especial, que nos llena de orgullo también la aceptación a la invitación. Hoy día tenemos a el profesor, escritor, historiador también, Guillermo Parvex, licenciado en Comunicaciones, posgrado en Comunicación Estratégica, ha ejercido como asesor de comunicaciones de diversas empresas en Chile y extranjeras, y forma parte también de la Academia Militar, y obviamente tiene varios logros en cuanto a lo escrito que ha tenido estos últimos años. Yo diría que su libro que lo catapultó, ¿cierto?, dentro de lo que es en las librerías y en todo ámbito, El veterano de tres guerras, como su bestseller, ¿verdad? Un libro súper entretenido, ya nos va a detallar más cositas de este personaje histórico, José Miguel Varela, ¿ya? Y cuál fue su relación familiar con José Miguel Varela. Y también nos acompaña hoy día el profesor Rodolfo Carrasco, ¿cierto?, de Historia Activa, y el profesor Miguel Ángel Roset, también de Historia Activa. Así que vamos así a dar inicio a esta jornada, hoy día viernes 10 de julio, para que podamos generar una conversación y nos vayamos enterando de algunos sucesos históricos, como por ejemplo, lo que tiene que ver con el Día de la Bandera, esta batalla de la Concepción, dentro de lo que fue la Guerra del Pacífico. Así que, bueno, y otros elementos más que vamos a ir descubriendo de a poquito. Miguel Ángel, para que saludes también a la gente. Bueno, un saludo cordial a toda la gente del canal Historia Activa, a los apoderados, a los alumnos, y en especial aquí a nuestro invitado, el profesor Guillermo Parvex. Muchas gracias por compartir con nosotros, Guillermo. Todo lo contrario, muy agradecido de poder compartir con la comunidad del colegio y poder llegar a los alumnos, porque a mí lo que más me gusta en esto es que los alumnos de todos los niveles se vayan de a poquito reencantando con la historia. Y eso es sumamente importante, porque la historia es importante, no es como muchos creen que es como pasear por un cementerio. La historia nos enseña lo que ha pasado, las malas formas en que se enfrentaron en algún momento ciertos sucesos y las buenas maneras en las cuales se solucionaron otros. Por lo tanto, saber historia nos ayuda un poco a caminar hacia el futuro, para no incurrir en los mismos errores y no buscar solución a cosas que a lo mejor fueron solucionadas hace 20, 50, 100 o 1000 años atrás. Entonces la historia es útil, no es un mausoleo. La historia es algo, como dicen ustedes, viva. Así que muchas gracias por la invitación, pues. ¿Rodolfo? Sí, don Guillermo, mire, concuerdo con usted. Yo creo que hoy en día la sociedad, ¿cierto?, nos demanda un trabajo extra, por así decirlo, a quienes nos gusta la historia, a quienes enseñamos la historia, y que es acercarla, ¿cierto?, a las nuevas generaciones, encantarlos, ¿cierto?, con este devenir de hechos, situaciones, de procesos, que tal vez para muchas personas están plasmadas solamente en los libros, y nosotros tenemos que buscar la forma y la estrategia de poder acercarlos, ¿cierto?, a los chiquillos de la edad con la cual nosotros estamos trabajando, que son chiquillos, ¿cierto?, que van desde quinto básico hasta segundo medio, en el caso del profesor Sebastián y yo que imparto la asignatura. Así que muy agradecido de su presencia y esperando que esta sea una jornada muy, muy rica, ¿cierto?, en cuanto a detalle, en cuanto a hechos desconocidos para el común de las personas. Bien. Muchas gracias.
Don Guillermo tiene ya algunos libros, como lo nombré al principio, el bestseller que tiene que ver con el veterano de tres guerras, pero también tiene otros libros interesantísimos, como es El servicio secreto en la guerra del Pacífico, el año en que marchamos a la guerra en 1978, del cual usted fue parte también de esa marcha, finalmente. Es un dato interesantísimo ahí de esa casi guerra, bueno, ahí vamos a también a ver algunos detallitos de eso. Y El rey del salitre, que derrotó a Balmaceda, su última producción, ¿verdad? Que también está ahí en las librerías a nivel nacional. Así que, bueno, harta producción ha tenido y libros de una lectura bastante también fácil para el público en general. Yo, por ejemplo, leí hasta la página 220, si no me equivoco, y no me demoré tanto, porque también es una lectura bastante rápida en cuanto a los conceptos, está hecho para el público que necesita también saber de historia y manejar algunos elementos que son súper entretenidos. Quiero comenzar con este libro, mi estimadísimo. Quiero que me cuente un poco a grandes rasgos cómo nace este libro, quién es o quién fue José Miguel Varela y cuál es la relación que usted o su abuelo tuvo con él. Bueno, este libro para mí es muy importante porque fue el que me convenció que realmente podía dedicarme a escribir historia. La relación con el libro tiene mucho de nexos familiares y de cariños, porque mi abuelo fue el amigo de José Miguel Varela, ya cuando Varela tenía alrededor de 65 años de edad y era notario en Valdivia, y juntos conversaron durante años sobre sus andanzas en la Guerra del Pacífico, en la Guerra de la Araucanía y en la Guerra Civil de 1891, y yo creo que ambos trataron de hacer un libro en su momento, y por eso mi abuelo transcribió los diarios de campaña de Varela, y además muchos otros apuntes, que son más o menos 50 y 50%, que eran como resultado de conversaciones. Es lo mismo que estuviéramos conversando los dos, tú me cuentas tu vida y yo voy anotándola en tercera persona. Esos apuntes los recibí yo como regalo un poco antes que falleciera mi abuelo, cuando yo tenía 11 años, y la verdad que a esa edad estaba preocupado de otras cosas, y nunca los abrí hasta ya el año 2004, o sea, 40 años después. Y cuando los abrí me encontré con que era un desorden muy grande, pero yo hablo de párrafos porque no había ninguna historia completa en una hoja, porque eran puras cosas aisladas, pero era muy interesante, veía mucho detalle, entonces los papeles muy dañados por el tiempo, porque hay que pensar que yo lo abrí en 2004 y estos apuntes son aproximadamente del año 28 al 32. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice una transcripción tal cual de todos los documentos, y de eso no resultó nada, era un engendro de párrafos. Entonces ahí empecé yo a darle un ordenamiento cronológico. Ahí ya tomó mucho cuerpo, pero era gramáticamente muy difícil de leer porque hablaba en primera, en tercera persona. Ahí le di un ordenamiento tomando lo que yo me convencí que eran los diarios de campaña de Varela. Ese estilo de lenguaje ocupé en lo que eran las entrevistas a Varela y unifiqué el estilo en primera persona. Cuando lo terminé me encontré con que era muy interesante, una historia muy viva, pero me entraron muchas dudas. Si esto era una novela, era una invención, y ahí me dediqué a investigar a este señor José Miguel Varela, del cual no había nada en ningún libro. Y la investigación me demoró alrededor de 8 años, o sea, de 8 meses, porque partí por ver si existía registro civil, lo cual fue una odisea, porque una persona nacida en 1856 no es cosa de ir a una oficina y ver un certificado de nacimiento ni de muerte. Claro. Y así fue ordenando la historia hasta que me convencí que todo era real absolutamente. Porque muchos dicen que es una novela, no es una novela, es un diario, es una biografía. Y ahí cuando lo encontré tan bonito,
tan atractivo, por lo menos para mí, empecé a recorrer las editoriales para lograr su publicación como libro. Fue un peregrinaje de más o menos un año, en que todas las editoriales me lo rechazaron el libro, porque consideraron que la historia no tenía ningún interés para las generaciones actuales, que era un libro que no aportaba nada a la historia y que tampoco le iba a interesar a nadie. Bueno, y fueron tantas las editoriales, tanto los concursos, los fondart en los que participé, que me convencí de que era una idea mía, que era un buen aporte y que en realidad no tenía ningún valor. Hasta que finalmente, a través de un hermano que ya no está, él lo llevó a la Academia de Historia Militar, que yo no la conocía, la Academia de Historia Militar. Y él me dice un día, ¿puedo llevar el borrador a la Academia? Llévalo, le digo yo. Esto ya eran 10 años después de que había empezado el trabajo yo. Estamos hablando de 2013. En la Academia lo encontraron bastante interesante, pero me pidieron que yo concurriera para explicar cómo había escrito esto. Expliqué, llevé algunos de los originales de los cuales yo me había basado, pero ellos dudaron de su autenticidad. Dijeron que ellos no tenían mayores antecedentes, pero que les gustaba mucho. Así que les dejara eso, que iban a encargar a sus historiadores que investigaran si era veraz todo lo dicho en el libro. Bueno, esa investigación tardó un año, y finalmente la Academia de Historia, desafiando todo lo que decían las demás editoriales, decidieron editar el libro y publicarlo, y se editaron 1000 ejemplares, pero con un compromiso de poner el máximo de empeño en venderlo en 2 años, porque había plata invertida que había que recuperar. El libro se lanzó sin prensa, en forma muy, muy privada, pero hubo una rápida transmisión boca a boca de la gente, y los 1000 ejemplares se acabaron en 15 días. De ahí la editorial dijo, bueno, queda un nicho todavía, vamos a hacer 1000 ejemplares más, y con eso nos quedamos tranquilos 2 años. Esos 1000 ejemplares se fueron en otros 15 días. Y de ahí empezó una vorágine de reimpresiones que ya no eran de 1000, eran de 8000, de 5000, de 8000, de 5000 libros. Y el libro se convirtió rápidamente, sin ningún lanzamiento periodístico, en un bestseller, donde empezó a aparecer en los diarios, en los canales de televisión. Y lo más satisfecho que estoy yo no es tanto por mi logro, sino que el veterano de 3 guerras como que corrió un velo y le abrió la puerta a los libros de historia nuevamente. Porque el mío salió en 2014, después en 2015 salió Baradit, salió Carlos Tromben, y así fueron saliendo otros autores. Y esto fue, digamos, una bofetada al marketing editorial, que decía que la historia no le interesaba a nadie. Bueno, por lo menos ahora ya hay más de 160.000 que han leído El veterano de 3 guerras. Y se demuestra que la historia te interesa. ¿Cuál es la edición que tienen ya? Porque me parece que es una de las últimas ediciones que tengo yo. Es que mira, el libro se vendió en la Academia de Historia Militar por 4 años. Y después, cuando yo fui contratado por Penguin Random House para sacar mis siguientes libros, y ya había vencido el contrato con la Academia de Historia, de Penguin Random me pidieron llevarnos el veterano y hacer una nueva edición con aportes que había hecho muchos lectores. Aportes, digamos, de qué actividades cumplió, nuevas fotografías, porque ahí empezó a aparecer. Y esta es una edición aumentada, donde lleva un capítulo adicional con nuevas fotos y nuevos textos, digamos, de cosas que él no mencionaba, pero que se deja claramente establecido y que son son insertados en el libro posteriormente, que no pertenecen a sus recuerdos. O sea, abrió un mundo aquí José Miguel Varela en cuanto a lo que fue su vida y su transcurso, ya sea en la milicia o en el ámbito político también, creo, por lo que tengo entendido. Y ahí me gustaría a mí también profundizar un poquito, porque me llamó la atención una parte que tiene que ver con el tema de la guerra de la pacificación o la ocupación de la Araucanía, y su rol que jugó posteriormente él
antes de que obviamente ocurriera la guerra de 1891, con esta entrega de terrenos a los mapuches. O sea, yo por lo que entendí finalmente ese puede haber sido un gran paso para que los conflictos actuales finalmente pueden haber mejorado la relación, quizás. Tienes toda la razón. Ahora, en el libro se habla de pacificación de la Araucanía porque era como Varela lo dijo, pero yo hablo de la invasión de la Araucanía. No es una pacificación porque la Araucanía no está en guerra. La invasión al Gulubapo fue la que creó la guerra. Y creo que el mérito principal de esto es del presidente José Manuel Balmaceda, que contrató a José Miguel Varela como jefe de la Comisión Repartidora de Tierras de la Araucanía, de las provincias de Cautín y Malleco, y la ley era bien clara y no era mala. Si la ley estaba bien hecha, lo que pasa es que hasta antes de Balmaceda la ley fue burlada por funcionarios intermedios. La ley decía, pero claramente, las tierras de la Araucanía se dividen en 3 paños, o franjas. La primera franja, la de que está ocupada por comunidades mapuche, se le asigna a esas comunidades. La segunda franja, que está desocupada y que es de mayor calidad, es la que se le va a asignar, previo contrato, a aquellos colonos que el gobierno chileno está contratando en Europa. Y la última franja, que era la de menor valor agrícola, por llamarlo de alguna manera, se remata. Y esa la adquiere quien quiera y quien pueda. Pero, ¿cómo aplicaban la ley hasta 1888, cuando asume Varela? Cuando iban a haber estas reparticiones de tierras fiscales, se llevaban a los latifundistas de la zona que eligieran a qué tierras querían. Entonces quedaban elegidas antes de los remates, mucho antes, y por supuesto que elegían las mejores, donde muchas veces estaban ocupadas por comunidades mapuche. Seguidamente, la franja del medio, que era la de los colonos, se asignaba a los colonos, y cuando llegaba el momento de entregar los títulos de merced, se trasladaba a los mapuches desde sus tierras a aquellas de menor calidad, y las de mejor calidad se remataban entre los latifundistas. Cuando asumió Varela, aplicó la ley, y eso le significó a él una enemistad con el poder político, con el poder económico, y con la iglesia, y con todo. De hecho, él sufrió 3 atentados contra su vida, mientras el poco tiempo que estuvo en la comisión. Ahora, volviendo a lo que tú señalabas también, de continuar esto, que no hubiese sido por la guerra civil, y que Varela hubiera continuado haciendo estos loteos conforme a la ley, hoy día estaríamos quizás en una situación absolutamente distinta al sur del Biobío. Estaríamos, digamos, en un país bastante calmo, muy cooperativo y con una buena convivencia. Así que creo que ese es uno de los valores grandes de Varela también. Bueno, y aparte que por lo que refleja en el libro, Varela cumplía altos estándares de valórico principalmente, una persona muy recta, muy justa al final, porque era abogado, ¿verdad? Entonces, claramente al parecer tenía todos estos valores que hoy en día se han perdido en cierta manera en algunos elementos, socialmente hablando. Platón en algún momento decía de que, bueno, preguntaba, ¿quiénes son los que tienen que gobernar? Y Platón decía, tienen que gobernar los mejores. ¿Y quiénes son los mejores? Yo creo que los mejores definitivamente son aquellas personas que están cargadas de valores, principios, que apuntan al bien, a la justicia y a la rectitud. Y es un gran problema de América Latina el tema de la corrupción. Claro. Exactamente. Bueno, partiendo de lo que dice Platón, hoy día tendríamos que hacer una renovación absoluta de todos los poderes, absolutamente de todos los poderes. Pero mira, respecto a la rectitud de Varela, a su forma de ser, que no está caricaturizada, sino que eso está sentado en todas sus cartas, documentos, creo que ahí parte un poco el gran encanto de los lectores que han encontrado en estos tiempos de crisis moral, sobre todo, han encontrado una persona ideal. Yo he recibido decenas de mails, de tweets,
diciendo que faltas un Varela hoy. Porque yo creo que la gente se encontró un héroe, porque hablemos de un héroe civil. Varela no murió en ningún abordaje, ni sucumbió en una batalla. Él combatió en 3 guerras, pero sobre todo fue un héroe civil. Y eso es lo que la gente hoy extraña, y eso me lo han hecho sentir los lectores, y ahí creo que está el encanto de este libro, que es un encanto muy transversal, tanto desde el punto de vista político, de género, de edad, el encanto con este personaje. Porque además de ser una persona muy recta, con buenos sentimientos, fue una persona muy altruista. Varela creó, dirigió y financió más de 12 fundaciones para ayuda a estudiantes pobres en Angol, de incentivo a la música, de círculos literarios, después creó un hospital de niños en Valdivia, en fin, asociaciones de scout, de deportivo. Entonces es una persona muy altruista que se nota que hizo un aporte de corazón al país en todos los ámbitos. O sea, finalmente trató de mostrarnos a Chile, por lo menos en su contexto, y en lo que él también como funciones cumplía, netamente nos da como una visión bastante amplia, más allá de la persona misma, sino que trata de relatar un poco lo que él ve, lo que observa, lo que pasa en la historia, en Chile en ese tiempo, ¿no? Creo que ese es otro valor del libro, porque los grandes libros de historia se dedican a la macrohistoria. Claro. Entonces, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico, hay muchos libros que son con mucho más detalle y mucho más académicos que el veterano de 3 guerras, pero que hablan de los grandes movimientos de tropa, de lo que pasaba en la moneda. Aquí Varela relata lo que él vio, pero además relata cosas, yo creo que con un sentido que a lo mejor por su profesión, por sus estudios universitarios, tenía otra visión de las cosas, y va notando cosas que nadie más dejó asentadas en la historia, porque se imaginaban que eso no tenía importancia. Como por ejemplo, ¿qué comían los soldados? ¿Cómo se celebraban las Navidades? ¿Cómo se celebraban los onomásticos? ¿Cómo era Chile? ¿Cómo se viajaba? O sea, montones de cosas muy, muy, muy triviales, claro, que se van perdiendo por esa historia académica. Yo no estoy contra la historia académica, pero creo que estas historias pequeñas también sirven mucho. Sí, le van dando esa materia de lo trivial que dice usted y lo desconocido finalmente de ciertos personajes, porque yo, sin antes leer este libro, no sabía la existencia de Varela, por ejemplo, siendo profesor de historia. O sea, claro, lo conozco. Entonces, claro, ahí uno va entrando también a estos detalles y claro, el libro te muestra un mundo de cosas, más allá de haber participado en las 3 batallas, tiene todo un contexto que te va dejando con ganas de seguir leyéndolo. ¿Sí? Incluso social. Exactamente, incluso social. Social, él tiene sus apreciaciones particulares. Entonces, yo me imagino que eso ha servido para que la historia, aquellos personajes no sean un retrato, sino que sean personas con sentimiento y que el lector le ponga la carne y el hueso que quiera, pero que lo convierta en una persona que tuvo, porque toda la gente que ha escrito diarios de guerra, ninguno ha tenido miedo. Varela sí tenía miedo. Lo humaniza. Lo humaniza. Porque eso es lo más obvio, que una persona tenga miedo antes de ir a enfrentarse con la muerte. Y la gracia de él es que dominaba el miedo, porque tenía que hacerlo, pero lo humaniza como persona. Claro. Y eso yo creo que... Yo ¿sí? creo que no. Disculpa, Rodolfo, perdón, adelante. Qué importante lo que usted señala, don Guillermo. Muchas veces nosotros, bueno, estamos dentro de un marco, ¿cierto?, de historia oficial, en el cual rescatamos, por ejemplo, la figura del presidente Balmaceda, la guerra civil, el plan de modernización que inició el presidente Balmaceda, ¿cierto?, el reconocimiento de las demandas sociales en el norte del país con el tema de las salitreras, pero también es importante acercarnos a comprender, ¿cierto?, la realidad del día a día del ciudadano de la época. Nos quedamos con la figura de Balmaceda,
pero dejamos de lado, ¿cierto?, la parte vivencial, lo que se vivía en el día a día en el puerto, lo que se vivía en el día a día en el norte del país, en la parte, la Araucanía, en lo rural, ¿cierto? Es importante Exacto. también traer y darle un significado distinto y que las personas también se sientan partícipes de esa historia. Muchos de las personas de hoy en día, ¿cierto?, tuvieron un abuelo, tuvieron un familiar que les tocó vivir, ¿cierto?, esta época de la historia, o tienen recuerdos, o se acerca, ¿cierto?, y lo hace sentir que esta historia es propia, que no es la historia de la oligarquía, no es la historia de un grupo reducido de personas. Lo interesante también para aportar ahí a lo que dice el profesor Rodolfo es que Varela no solamente nos contextualiza, sino que nos sitúa. Entonces, al situarnos, nos humaniza dentro de la cotidianidad de lo que ocurre, paralelo al hecho histórico en sí mismo. Y eso es muy bueno. Bueno, yo creo que eso es lo que yo he tratado de hacer en algunos de mis libros, que es que la gente pueda, siendo riguroso en la investigación, siendo riguroso en los hechos, pero que la gente pueda navegar un poco por el tiempo hacia atrás y irse imaginando el país como era, irse imaginando cómo era una calle determinada, como Varela relata hasta las calles, los restaurantes de la época, irse imaginando eso, porque así va a comprender mejor el gran proceso. Porque esos detalles lo van a posicionar, es como volver al pasado, y ahí va a entender grandes hechos que uno, si los pone en una línea del tiempo, le cuesta entenderlo. Uno dice, ¿por qué hicieron esto? Bueno, situémonos en ese momento, cómo era la vida, cómo eran los sentimientos, cómo eran las personas. Así que yo creo que eso es un poco la cruzada en la que estoy con la historia, que es acercarla a la gente. Eso es lo que más me reconforta y me da fuerzas para seguir escribiendo. Sí, o sea, este libro es súper interesante, como bien dice usted, para entender esos procesos más bien casi descriptivos que realizan del entorno. Yo creo que es un valor súper agregado que tiene, casi igualando a los naturalistas o naturistas que llegaron en alguna época, que describían todo lo que observaban y iban construyendo la realidad chilena finalmente. Un Claudio Gay, por ejemplo, no sé, un Charles Darwin incluso, que finalmente van describiendo todo lo que van observando, lo van registrando claramente, que es parte de la historia, sin duda alguna. Claro. Don Guillermo, profesor, Dime. entremos a materia ya del 9 y 10 de julio. Vamos a ver qué nos depara el Día de la Bandera, el porqué, de dónde viene esta celebración, porque se consideran finalmente tres epopeyas grandes en cuanto a lo que es el tema militar, que tiene que ver con la Guerra del Pacífico, obviamente, y dentro de ellas está esta batalla de la Concepción, que sin duda, que tiene que ver principalmente con esta lucha entre los soldados reducidos en esta zona de la Concepción en Perú, enfrentados a los peruanos, a los hermanos peruanos que eran un poco más de 1300 por ahí. Exacto. Bueno, a ver, este combate empezó ayer, 9 de julio, y culmina hoy, 10 de julio. Entonces, mucha gente no entiende la importancia de un combate, que un combate es algo mucho menor que una batalla, porque no tiene incidencia en el desenlace de la guerra. Pero yo creo que este combate tiene gran importancia porque remeció un poco a un Chile que estaba muy dormido. Un Chile que se quedó con el regreso triunfal de las tropas chilenas luego de la ocupación de Lima, que volvieron todas en 1881, en marzo, abril y mayo, a Valparaíso, fueron recibidas con grandes honores, después todos fueron licenciados con grandes deudas, porque no se les debían sueldos, se les debía un montón de cosas. El Estado chileno fue muy injusto con ellos, pero quedó un reducido grupo de combatientes en ese Perú ocupado, donde fue una guerra muy triste porque, primero, en unas condiciones geográficas y horrorosas. Estábamos hablando de que transponían
cordilleras de 4.500, de 5.000 metros de altura, con nieve, con frío, con lluvias, por acantilados muy, muy, muy terribles. Es decir, la cordillera peruana, la sierra peruana, es muy, muy abrupta. Y ahí quedaron muchos batallones que fueron encargados de perseguir a estas montoneras y a este nuevo ejército que estaba formando el general Cáceres. Y una de estas expediciones, comandada por el coronel del Canto, logró como pacificar un poco la sierra en el transcurso de los primeros meses de 1882. Pero empezaron a surgir montoneras por doquier, porque todos estos grandes coroneles o generales peruanos eran grandes latifundistas, dueños de haciendas, que estaban en la sierra. Entonces ellos disponían de miles de hombres, la mayoría de ellos de origen indígena, que eran sus empleados y que los obedecían a ellos como amos. Entonces formaron grandes montoneras que hicieron muy, muy inestable la permanencia de las tropas chilenas, que ya estaban prácticamente sin uniforme, sin calzado, con las líneas logísticas cortadas. Los servicios sanitarios ya no daban abasto, no tanto por heridos o muertos en combate, sino que por los miles de enfermos, porque ahí los tomó el tifus, ellos le llamaban las fiebres, pero en el fondo eran neumonias que les venían por los enfriamientos. Entonces era una catástrofe de tropas y se ordenó la retirada de estas tropas hacia Lima para reorganizar la expedición. En este contexto estaban pequeñas unidades chilenas, la mayoría de ellas con soldados convalecientes de tifus, en distintas aldeas. Y una de estas aldeas era la aldea de Concepción. La palabra la Concepción no existe. Ah, perfecto. Esta la crearon los chilenos para poder separarla de Concepción, distinguirla de Concepción. Pero en Perú se llamaba y se llama Concepción. ¿Y cuántos habitantes tenía ahí en ese tiempo? La Concepción tenía dentro del radio urbano, que era muy pequeño, no más de 600, 400 habitantes. 400 habitantes, dicen que eran 700, pero muchos habían huido por la ocupación chilena. Y la estadía de los chilenos ahí fue más o menos de unos 4 semanas. Llegó esta compañía, que todos hablan del regimiento Chacabuco, pero se olvidan que en esa compañía venían también unos soldados del regimiento Lautaro, que era una compañía donde la mitad estaban convalecientes o enfermos de tifus. Entonces nos mandaron a Concepción para que resguardaran esa zona, que era un paso muy importante para toda la división que se venía retirando desde lo más recóndito de la sierra hacia Concepción, Tarma y llegar finalmente a Chosica y a Lima. La gente del pueblo tenía buenas relaciones con la guarnición chilena, que estaba al mando del teniente Ignacio Carrera Pinto. El teniente Ignacio Carrera Pinto había sido ascendido a capitán el 1 de julio. ¿Y es cierto que nunca se enteró que era capitán? No, nunca se enteró de que era capitán, porque justamente la orden para ascenderlo la traía el coronel del Canto, que cuando venía bajando desde lo más alto de la sierra, se iba a sumar esta guarnición de Carrera Pinto, y ahí se le iba a comunicar su ascenso a capitán. Pero ya estaba el ascenso cursado, firmado, pero él no sabía. No había telégrafo para Concepción, a diferencia de otras ciudades de la sierra. Y se mantuvieron buenas relaciones con la gente del pueblo. Incluso hubo un pequeño romance del más joven de todos, de Luis Cruz Martínez, con una niña que era sobrina del boticario de Concepción. Pero vino la sublevación de la sierra. Y la sublevación de la sierra hay que entenderla en un contexto muy distinto a las batallas de las campañas de Arica, de Tarapacá, de Arica, Tacna y de Lima.
donde se combatía ejército contra ejército en grandes formaciones. Esta fue lo que hoy llamamos una guerra de guerrillas, donde habían soldados entrenados para combatir como soldados y los guerrilleros que eran los dueños del terreno, que eran nacidos y criados ahí, que conocían cada rincón, cada quebrada, cada piedra. Y así es como el día 9 de julio, muy temprano en la mañana, son rodeados por el coronel Juan Gastó, al mando de entre 300 y 350 soldados de línea y alrededor de 1000 guerrilleros. Ahora, esos 1000 guerrilleros, la mayoría iba armado de lanzas, de hondas, boleadoras y algunos con armamento de fuego. Y ahí se produce este épico combate, donde en realidad a simple vista no había absolutamente ninguna posibilidad de vencer. Pero Ignacio Carrera Pinto, que era el más antiguo y el comandante de la compañía, sabía que esa era la ruta de retorno de la división y que si él se entregaba o trataba de huir de Concepción, iba a quedar la división encerrada en la sierra. Y además, en ese tiempo, los oficiales respetaban mucho lo que se llamaba la ordenanza general del ejército, que decía que el oficial que reciba orden de conservar su puesto, a toda costa lo hará. Por lo tanto, si a él lo dejaron a cargo de la guarnición, él tenía que quedarse a cargo de la guarnición. Bueno, se inicia este combate que los detalles son muy conocidos, que tuvo prácticamente 2 etapas, una que fue la etapa donde las fuerzas chilenas se desplegaron en la plaza del poblado, en las 4 esquinas, y formaron 4 pequeñas agrupaciones que repelieron durante unas 4 horas a las fuerzas adversarias. Pero poco a poco fueron siendo diezmados estos piquetes en las 4 esquinas y tuvieron que replegarse al cuartel, que mucha gente confunde con la iglesia. El cuartel estaba al lado de la iglesia. El cuartel era en el fondo la gran casa parroquial que había ahí, pero estaba separado de la iglesia y ellos se refugiaron en el cuartel. Y en el cuartel estuvieron combatiendo toda la tarde del día 9 de julio. Ya al anochecer, cuando no tenían mayor visión para poder disparar, que les quedaban muy escasas municiones, y de los 77 soldados no quedaban más de 30 vivos, los peruanos empezaron a ser forados en las paredes de este hotel, de esta casa, y a lanzar querosén y antorcha. Por lo tanto, tuvieron que huir y refugiarse en la iglesia. A la iglesia se llevaron a todos los heridos y se llevaron también a las 4 mujeres que los acompañaban. Estas 4 mujeres eran cantineras, muy por el contrario de lo que sostienen algunos, que eran rabonas, que andaban en el fondo, que eran casi prostitutas. Las cantineras eran las mujeres de algunos de los soldados. Se dio mucho en la guerra de que los hombres que fueron a la guerra fueron acompañados por su mujer y sus hijos, que se iban ocultos. Estas eran de aquellas cantineras que se fueron ocultas desde Valparaíso y que servían como costureras, como enfermeras, para poder mantenerse al lado de sus hombres. Y estas 4 mujeres, una tenía un niño de 6 años y la otra dio a luz en la noche del combate, antes de trasladarse a la iglesia, porque hay indicios de que la mujer escapó hacia la iglesia con su guagua recién nacida en brazos. Y ahí en la iglesia se inició la defensa, se combatió durante toda la noche, pero a distancia, y ya al amanecer del día 10, un día como hoy, la guarnición estaba muy mermada, estaban casi todos heridos, habían muerto ya Julio Montt, Ignacio Carrera Pinto estaba agonizando dentro de la iglesia, y finalmente el mando lo tomó el
el menos antiguo, el más joven de los oficiales, que era el subteniente Luis Cruz Martínez. Luis Cruz Martínez tenía en ese momento 15 años y 8 meses de edad. Era un niño de tercero medio, un joven del segundo medio. ¿Y cuál era el promedio de edad más o menos que tenía ese regimiento, los soldados principalmente? Mira, en este caso, bueno, el más viejo de todos era Ignacio Carrera Pinto, que tenía 34 años. Los oficiales tenían todos 28, 24, 22 y 15. Esas eran las edades. No eran militares profesionales, eran civiles que habían sido enrolados o que se habían ofrecido voluntariamente, y algunos en forma subrepticia, como el caso de Luis Cruz Martínez. Luis Cruz Martínez era un estudiante de cuarto humanidades del Liceo de Curicó, cuando empezó la guerra, y él se escapó de su casa y se fue a ofrecer como voluntario a un batallón, y dijo que tenía 18. Como en ese tiempo no había registro civil, ni había cédulas de identidad, y era más o menos grande de estatura, lo enrolaron, y él sirvió como soldado raso, fue ascendiendo a sargento, y finalmente por sus méritos llegó a subteniente, en poco menos de 3 años. Era un niño. Él cuando se fue a la guerra tenía 14 años, y era un muy buen alumno. En esos tiempos estar en cuarto humanidades era un tremendo logro, porque los profesionales eran muy pocos en Chile, y los egresados de humanidades eran una élite. En ese tiempo una persona con sexto humanidades podía ser fácilmente gerente de cualquier empresa, porque era una persona con las humanidades completas. Y una persona con tercera humanidades también era una persona muy bien considerada socialmente. Pero él optó por el servicio a la patria, y bueno, él fue el último que tuvo que enfrentar a los peruanos. Don Guillermo. Dime. También hay clarito en la imagen de Ignacio Carrera Pinto, que él tiene un origen familiar muy noble. Él es nieto, ¿cierto?, de un prócer de la patria, y a su vez es sobrino de Aníbal Pinto, que él podría haber estado en otro lugar, ¿cierto? Lima había sido tomada, no había como, en base a los privilegios familiares, en base a su educación, también él podría haber estado en cualquier otro lugar. Y no... Absolutamente, toda la razón, porque él era sobrino nieto de José Miguel Carrera. Era nieto de José Miguel Carrera, y era sobrino del presidente Aníbal Pinto, presidente en ejercicio cuando él se enroló voluntariamente en el ejército, porque ya a esa altura era expresidente de la República, pero cuando él se enroló voluntariamente, su tío era el presidente. Entonces él podría haber estado en un puesto administrativo en La Moneda, ¿sí? O en una comisaría de estas que entregaban las vituallas, la munición y todo, en Valparaíso, en un comisariato. Pero él optó y él fue como soldado. Sí, él ascendió oficial durante la guerra. Él por sus estudios fue contratado o enrolado como sargento segundo. Y después él ascendió a subteniente, a teniente y finalmente a capitán, que nunca lo supo. Ahora él lo dice. Sí. Don Guillermo, mire, cuando usted empieza a relatar el combate de la Concepción, inmediatamente en mi imaginario se viene ese relato que nos contaba el profesor dentro de la sala de clase, ¿ya? Ese relato que creo que está impregnado, digamos, en nuestro ADN, y yo desde el cuestionamiento filosófico, mire, cada sociedad necesita a sus héroes, así como Perú tiene a Miguel Grau, nosotros tenemos a Prat, los muchachos acá de la Concepción que se inmolaron por la patria. La pregunta que se me viene a mí ahora, digamos, es intencionada, es cuánto realmente es mito y cuánto es verdad de lo que realmente sucedió, o cuánto de lo que realmente está intencionado y cuánto es objetivo. Porque, por ejemplo, si uno lee el Adiós al séptimo de línea, no tiene nada que ver con los 10 centavos del salitre, que es la historia de la Guerra del Pacífico que cuenta Perú. Entonces son dos relatos distintos,
de un mismo suceso. Entonces la pregunta es cuánto, por ejemplo, de lo que yo aprendí en el colegio, de lo que me contaron los profes, de lo que ustedes nos relatan, es realmente así sucedió y no se transforma en esta epopeya o en este mito prácticamente de estos valientes. A ver, yo creo que aquí lo de la Concepción, no hay un relato propio porque no hay sobrevivientes. La mayoría de los relatos de lo que ocurrió en la Concepción, de lo que dijeron, lo poco que hablaron hacia afuera de la guarnición, son relatos de peruanos. Por ejemplo, cuando el coronel Gastó le intima rendición a Ignacio Carrera Pinto, es el coronel Gastó el que deja en sus diarios, en sus anotaciones, que el oficial le agradeció el gesto, pero le dijo que en una de las principales avenidas de Santiago había un monumento que era de su antepasado, y que por lo tanto él no podía claudicar ni rendirse porque tenía una larga historia familiar de lealtad a la bandera y a su patria. Eso lo dice el coronel Juan Gastó. Lo que dijeron los jóvenes combatientes, digamos, durante estos 2 días de batalla, es lo que dice el boticario, que era un alemán, es lo que dice un señor italiano que tenía un negocio de provisiones. Por lo tanto, yo creo que si analizamos así fríamente, la Concepción puede ser uno de los hechos menos manipulados, porque todos los testimonios son de fuera de los chilenos. Perfecto. Lo único que tenemos aquí de testimonio es lo que quedó de la Concepción, porque el día 10 de julio, poco después que muere el último chileno, llega completa la guarnición, la división, a cargo del coronel del Canto. Y él es quien recaba estos testimonios y otros que se recabaron posteriormente por diarios peruanos. Pero mira, yo creo que siempre hay diferencias en la historia y diferencias muy grandes. Yo tengo habitualmente un ciclo de videoconferencia ahora con historiadores peruanos y siempre analizamos este tema. Pero al final hay una historia gruesa que es la que, porque tú no puedes entrar en pequeños detalles, pero hay grandes realidades que son insoslayables. Y partiendo de una, ¿quién ganó la guerra? ¿Quién perdió la guerra? ¿Cómo fue esta batalla? Entonces, cuando uno estaba analizando la batalla de Tacna, que parte, digamos, con nombres diferentes, para nosotros la batalla de Tacna, para los peruanos la batalla del Alto de la Alianza, pero al final llegamos a conclusiones de que son visiones distintas de distintos personajes, pero en la línea gruesa concuerdan. Hay cosas que son mitos y que se han ido destruyendo con el tiempo. Se destruyó el mito del coronel Ugarte lanzándose con su caballo desde el Morro de Arica. Nunca se lanzó. Sí fue asesinado el coronel Ugarte en el Morro de Arica. Pero son mitos que se han... ¿Y por qué? Porque un soldado peruano que trató de escapar de los chilenos se lanzó a caballo, pero no era el coronel Ugarte. Pero era mejor darle Ugarte, pero eso solo se va decantando con el tiempo. Igual como se van decantando cosas que nos han desunido históricamente con nuestros vecinos peruanos, como es, por ejemplo, reconocer que sí hubo saqueo chileno en Chorrillos, sí hubo destrucción chilena de la población civil de Chorrillos, pero también negar enfáticamente que hubo saqueo chileno en Lima, porque tenemos testimonios, y los testimonios no son del general Maquedano ni del general Prado. Lo que nos interesa aquí es el testimonio de la persona que está en el medio. Y el saqueo de Chorrillos está testimoniado por todas las colonias extranjeras. El saqueo chileno me refiero. Y el saqueo de Lima, que fue perpetrado por los propios soldados peruanos que iban huyendo de Miraflores, está en las cartas de todas las colonias extranjeras, los alemanes, los franceses, los ingleses, los americanos, incluso por el alcalde de Lima, que era Torrico, peruano, pidiendo urgente la entrada de los chilenos para poner fin a los saqueos y matanzas de las tropas que huían de Miraflores. Entonces hay que
reconocer dónde estamos nosotros mintiendo o tergiversando, pero también mantener a firme aquello donde tenemos la razón. Y yo he sido enfático siempre en todas estas reuniones y charlas, sobre todo con peruanos, de reconocer los saqueos de Chorrillos, de conocer los excesos, las violaciones a la población civil. ¿Tienen justificación? No, no tienen. Pero en la Concepción tenemos nosotros un testimonio o varios testimonios que son de personas observadores. No sé si más o menos queda claro esto de... Sí, de todas maneras. O sea, el relato de la Concepción claramente está construido por testigos que no tienen que abanderamientos propiamente tal, por el boticario, el italiano, etcétera. Es más el relato que construye la gente, da a entender, claro, que hay una objetividad en el proceso de lo que nosotros, a lo que nosotros nos llega. Sí. Profesor, No quiero decir que esto sea generalizado, ¿eh? Estamos hablando de este caso en este específico. caso es particular. Profesor, Claro. y bueno, ya que estábamos hablando de lo que es verdad y lo que no es verdad, y llegando a la parte ya de cuando ya mueren los soldados chilenos, estos 77, el tema de los corazones de algunos de ellos, que se guardaban en una ánfora y que están ahí en la plaza en Santiago, ¿cierto? En la catedral, eso, ¿qué hay de cierto en eso? ¿Es real? ¿Cuál fue el objetivo de eso? A ver, lo primero es que situarse qué pasó cuando ya murió el último chileno y chilena, que había muchas creencias en los indígenas que acompañaban al coronel Gastó, de que había que descuartizar a los enemigos muertos para que no se fueran al cielo. Y los chilenos fueron prácticamente todos descuartizados, incluyendo el recién nacido en la noche. Cuando llegó la división del canto, había una orgía de alcohol entre los indígenas y que andaban en los cerritos aledaños al pueblo con sus lanzas con miembros ensartados en las puntas, lo cual motivó una represión muy violenta de parte de la caballería chilena. Buenos testimonios de la época dicen que la caballería chilena dio muerte alrededor de 400 indios que andaban con restos humanos o ropas o pertenencias de los soldados. Terminado esto, era imposible el traslado de los cuerpos a Lima por el estado en que se encontraban. Entonces se cavó una fosa muy profunda en el piso interior de la iglesia, que estaba quemada ya. Se cavó una fosa y empezaron a sepultar los restos de todo ahí en la fosa. Y en eso estaban, cuando a los oficiales lo estaban por llevar a la fosa, se le ocurrió a un cirujano que acompañaba al coronel del canto, que era el cirujano de la ambulancia de la división, de extraer los corazones como un recuerdo, ya que no se podían llevar a Chile. Entonces fue justamente el boticario, el alemán, el que entregó los frascos y que entregó también el alcohol para conservarlo, y el cirujano le extrajo los corazones, que en el fondo no se los extrajo, se los recogió, porque estaban ya, y lo echaron en estos frascos, y lo otro que se recogió fue la bandera, que es una pequeña bandera, una bandera que podríamos decir que mide 1 metro por 50 centímetros, que era la que todavía flameaba en la iglesia, la arriaron, y para dar testimonio de eso, el coronel del canto le hizo una pequeña firma y le puso la fecha. Esa bandera estuvo perdida casi 90 años y hoy está en el Museo de la Escuela Militar. Y los corazones fueron traídos a Santiago y fueron depositados en el Museo Militar, que se llamaba en ese tiempo. Por un pequeño tiempo, después una comisión de cirujanos le hizo una preservación y el año 1887 se hizo un acto donde fueron trasladados en una carroza, en unas ánforas, y se depositaron en la Catedral de Santiago. Y ahí están entrando a mano derecha un pequeño altarcillo donde están los corazones de los 5 oficiales.
Yo creo que fue un afán del cirujano de traer algún resto de forma simbólica, porque después los cuerpos de todos ellos fueron colocados en esta fosa. Esta fosa se acabó muy profunda para evitar profanaciones posteriores, porque hay que acordarse que del pueblo se iban las tropas chilenas, y se le prendió fuego al resto de la iglesia para que quedara todo sepultado por ceniza. Todo esto ocurrió el día 10 de julio, alrededor de las 15 horas. ¿Y de cuándo que se establece estos días como el Día de la Bandera? A ver, el Día de la Bandera no existía en Chile. Se juraba la bandera, juraban todos los nuevos que se incorporaban a la Marina y al Ejército. No existía la Fuerza Aérea. Por ejemplo, un alumno egresaba de la escuela militar o de la escuela naval, esa promoción, y juraba la bandera en enero, por ejemplo, o en diciembre. Los soldados que hacían el servicio militar juraban a la bandera cuando eran licenciados, en abril. Y así sucesivamente. Toda la gente era cuando cada unidad tenía su juramento a la bandera. Y el juramento también era muy parecido al actual. Y fue en el año 1914 cuando el presidente de la República instaura el Día de la Bandera, justamente el 9 de julio, como homenaje a estos 77 jóvenes, porque el promedio de edad que me preguntaron delante y no terminé, sumando la de los soldados, de los oficiales, eran 22 años. Sumando la de los 77 eran 22 años promedio. Bueno, entonces se instauró, por la muerte de estos jóvenes que murieron defendiendo su bandera, se instauró el día 9 de julio como el Día de la Bandera y el Día del Juramento a la Bandera también, que es el juramento en todas las unidades militares, que el juramento se puede realizar el 9 o el 10, que son los 2 días de combate, que este año no se realiza por el tema de la pandemia. Claro. Y ahí se instauró. Y el juramento tuvo bastantes cambios durante estos 106 años que han pasado. Se hicieron algunos cambios, digamos, en cuanto a la frase. Hubo un momento donde se le sacó la palabra bandera y se le sacó la palabra juro por Dios, y se hizo un juramento que duró muy poco, que era en el fondo que juro defender el pabellón y respetar, no inmiscuirme en política y respetar la Constitución y al presidente de la República. O sea, era muy político ese juramento. Eso fue en el tiempo de la República Socialista, de Marmaduke y Grohe. Pero duró un año. Sí. Y después se repuso en el año 1948 el juramento original, el que conocemos del día de hoy, donde la persona se identifica con su grado y su nombre y procede al juramento posteriormente. Perfecto. ¿Rodolfo? Sí, me estaba acordando del juramento a la bandera. Yo recuerdo haber jurado a la bandera en mi etapa de conscripto. Se me vino a la cabeza ahora el juramento. Sí, pues. Bien. Es muy emotivo, ¿eh? Ahora, hemos hablado de la Concepción, hoy día es 10 de julio, estamos acordándonos de lo que sucedió el 10 de julio de 1882, que es un combate sin mayor trascendencia militar, pero a mi juicio sí la tiene, porque permitió la retirada de la división del Canto. Porque si esta guarnición se hubiese rendido y no hubiese combatido 2 días, cuando apareciera la guarnición del Canto por el acantilado que estaba al oriente de la Concepción, ahí habrían sufrido una emboscada tremenda de parte de este coronel Gastó y toda su unidad. Pero como estuvieron distraídos hasta el último minuto combatiendo en la Concepción, la división logró trasponer los acantilados previos a Concepción. Y además de eso, en un día 10 de julio, pero de 1883, se libró la última batalla de la Guerra del Pacífico, la batalla de Huamachuco, y que muy pocos se acuerdan de ella, fue la batalla decisiva. Y hay una Eso también está en la sierra, ¿cierto?
Huamachuco sí, está de Ayacucho hacia bastante el interior, está a una altura de 3.600 metros Ayacucho, más, o sea, Huamachuco. Y ahí fue la gran batalla, digamos, entre las fuerzas chilenas y el coronel Cáceres, que en realidad fue un gran oficial peruano, al que hay que reconocer el valor que tuvo, no solamente para combatir en Tacna, Chorrillos, Miraflores, sino que cuando todo el ejército peruano se rindió, él no lo hizo y se fue a la sierra. Y él ahí organizó un nuevo ejército y reclutó gente y combatió incansablemente por más de 3 años, hasta la batalla de Huamachuco, cuando fue derrotado, pero no capturado, porque logró huir. Y más tarde fue comandante en jefe del ejército peruano. Pero es un gran soldado, un gran patriota peruano, el general Cáceres. Así que hay que reconocer también que los chilenos tuvieron grandes adversarios muy entregados a su patria. O sea, hay que ponerse también que ellos estaban defendiendo su territorio, independientemente de los orígenes de la guerra. Que Chile no buscó la guerra y los peruanos tampoco. Si los que buscaron la guerra fueron los bolivianos, y los peruanos tuvieron que entrar por un tratado que tenían con Bolivia, y luego Bolivia se retira y deja a los peruanos solos. Y por eso un historiador peruano prefiere conversar y dialogar con un historiador chileno, pero no con los bolivianos. Porque los bolivianos han tergiversado mucho sobre todo lo que pasó en la batalla de Tacna. Y los peruanos saben que los bolivianos cometieron traición con ellos en Tacna. Entonces, hay que ponerse en el lugar de los peruanos, que ellos sufrieron una amputación de su territorio, la cual, de acuerdo al derecho y de acuerdo a todo, nos corresponde, por los gastos de guerra y por todo lo que se estilaba en la época, pero fue dolorosa para ellos, y sufrieron una guerra muy, muy cruenta y muy larga. Así que ahí tenemos también la otra efeméride, que es Huamachuco. Huamachuco. No, excelente. Sin duda alguna, yo creo que ha sido un relato histórico bastante interesante de esta fecha, que seguramente no todos saben por qué se habla en el colegio, lo nombramos, lo tomamos, pero finalmente es esa sensación del relato histórico que le va dando otro elemento, otro condimento a la historia, y eso es sumamente necesario. Bueno, por un tema de tiempo, a mí me hubiese gustado también conversar sobre otros libros, pero como este, por ejemplo, de quién asesinó a Manuel Rodríguez. Y lo dejamos para más adelante. Sí, pues, ¿eh? lo dejamos para más adelante, pero sin duda me gustaría que terminara un poquito esta conversación con su participación en esta de cuando marchamos a la guerra del 78, como para dejarnos Mira, ahí. Pero antes de eso, quiero retomar algo que ustedes dijeron en forma muy clara, de por qué Ignacio Carrera Pinto estaba ahí pudiendo estar en otra parte. Pero no fue una excepción. Eso es lo más importante y lo más emocionante. Él no fue una excepción. El presidente, el presidente Pinto también tuvo un hijo que combatió en las principales batallas, incluso resultó herido en Chorrillos. El presidente Pinto fue sucedido por el presidente Domingo Santamaría, y su hijo también era oficial del ejército y resultó gravemente herido en Miraflores. O sea, no eran oficiales que estuvieran detrás de las líneas. Y teníamos un batallón muy particular, que era el batallón Esmeralda, que se constituyó por lo que llamaban los pijes, que era el batallón de los pijes, y ellos fueron todos voluntarios a la guerra, y eran los hijos, o eran ellos en persona, las personas más destacadas de la sociedad chilena. Habían profesionales, habían artistas, habían hijos de ministros, eran todos de apellido rimbombante, y un tercio de ellos murió en la guerra. Entonces es importante destacar ese espíritu de participación en el conflicto a nivel nacional y transversal. Ahora volviendo a todos los estratos sociales. Había sentido de pertenencia. Es que yo creo que eso fue lo más importante, pero ese sentido de pertenencia
despertó el 24 de mayo de 1879, que esa es la gran victoria de Arturo Prat. Arturo Prat, claro. Porque la guerra era impopular hasta el 21 de mayo. Habían enganches forzosos, había escasez de hombres, se les engañaba para engancharlos, pero vino este Popeye el 21 de mayo y despertó los corazones de todos los chilenos. El batallón le pusieron Esmeralda en homenaje a Arturo Prat, el batallón Esmeralda. Así que eso fue, el 21 de mayo para mí no es un combate. Para mí es la batalla de Iquique. Porque una batalla se diferencia de un combate no solamente en la cantidad de hombres que se enfrenta, sino que en las repercusiones. Y Iquique tiene una repercusión no táctica, sino que estratégica. Y estratégica, a mi modesto juicio, por dos cosas. Chile perdió el buque más viejo de su escuadra, que tenía las calderas reventadas. Y Perú perdió el más poderoso de su escuadra, que era la Independencia, en el combate con la Covadonga. Pero además de eso, el espíritu del chileno cambió en 180 grados y eso permitió ganar la guerra, por lo tanto tuvo repercusiones militares y psicológicas que la convierten en una gran batalla. Así que, bueno, y volviendo un poco a la pregunta tuya, que eso, como para ir cerrando ahí. el Cerremos 78 estuvimos a minutos de una guerra total con Argentina, no como muchos creen en las islas del sur. Iba a ser una guerra desde Arica hasta Tierra del Fuego. Y yo me di cuenta que prácticamente los jóvenes ignoraban en un 90% este gran riesgo que corrió Chile. Pero no los culpo, porque en realidad gran parte de la población chilena también lo ignoró en su momento. Lo ignoró por motivos muy, muy entendibles. Todo se hizo con mucho secreto y sigilo en Chile, porque eran tan pocos los medios que había que usar mucho el secreto donde instalar las unidades, qué cantidad tenían. Y así fue como se hizo una movilización, a diferencia de Argentina, donde se les despedía con bandas de rock y los mandaban en trenes acompañados de artistas al sur. Aquí la movilización fue muy secreta. Nos llegaba una carta y uno se presentaba al cuartel. Yo había hecho mi servicio militar como estudiante y fui movilizado también por carta en mayo del 78 y hice un curso muy apresurado para ser oficial de telecomunicaciones. Fui llevado junto con 100.000 chilenos más, enviado a la frontera por mi grado, pese a que tenía poca experiencia militar, tuve a cargo de un piquete de 30 hombres que estábamos defendiendo un boquete o un paso fronterizo a 3.700 metros de altura. Ahí estuvimos desde octubre hasta enero del 79. Y yo quise relatar esta historia un poco, pero era muy pobre mi historia personal, porque contaba solamente mis vivencias. Entonces, como yo tenía mi libreta, mi bitácora de esa época, porque el oficial a cargo llevaba una bitácora, porque se llama bitácora de guerra, donde va anotando como un diario de vida, pero breve. Hoy vino tal persona, hoy pasó esto. Yo esa libreta la transformé en lo mío, pero esa misma fecha fui investigando qué pasaba en Santiago, qué pasaba en Punta Arenas, qué pasaba en Arica, qué pasaba en Buenos Aires, y fui armando. Entonces yo cuento un poquito ahí el día 11 de noviembre, a las 9 de la mañana fuimos despertados por 2 aviones argentinos que nos sobrevolaban. Mientras tanto, en el Vaticano, el embajador tanto hacía esto, en Santiago se movilizaban nuevas tropas, en Punta Arenas, y además inserté relatos de otras personas que logré ubicar después de 40 años, que estuvieron en otros puntos, que también entregan una pequeña vivencia. Y era una forma mucho más lúdica, pero no menos rigurosa, de relatar esta cuasi guerra de un punto de vista personal, pero además global. Lo personal no me gustó mucho, lo global fue arte e investigación. Profesor, ¿y teníamos posibilidades contra Argentina o no teníamos posibilidades en el ámbito aéreo, en naval, no lo sé? En el ámbito aéreo no teníamos ninguna,
Argentina era superior, absolutamente. En el ámbito naval había una superioridad de la Armada chilena, y en el ámbito militar había una inferioridad del lado nuestro, pero era una inferioridad en cuanto a cantidad de soldados. A número, claro. Pero nosotros hemos recibido durante todo este periodo de entrenamiento una instrucción muy rigurosa, donde nos íbamos a comportar como soldados regulares, o sea, vistiendo nuestro uniforme, las trincheras y todo eso, hasta que se nos acabara la munición. Que eso se calculaba que iba a ocurrir al cuarto o quinto día de combate, y todos los soldados del ejército y los carabineros que fueron a la frontera llevábamos una ropa de civil en la mochila. Y pasado ese momento nos poníamos la ropa de civil, conservábamos el armamento y empezábamos a combatir como guerrillas. Y esa no tenía fin, o sea, iba a ser una guerra de guerrilla, pero muchos generales argentinos, años después, han reconocido que ellos habrían perdido la guerra. Y Argentina aceptó la mediación papal el mismo día de la invasión porque tuvieron informes de que la guerra iba a ser muy cruenta y muy larga. Y Un además, baño de sangre. un baño de sangre de varios años. Y además les causó mucho temor a ellos el hecho de los alrededor de 500 comandos chilenos que estaban en Argentina, diseminados en... Don Guillermo, eso yo le iba a preguntar, disculpe que lo interrumpa. Yo había Sí. tenido conocimiento de aquello, de que muchas tropas chilenas se habían insertado dentro de las mismas comunidades argentinas, ¿cierto? Para Sí. en cierto momento realizar labores de sabotaje y de otro tipo también. Exactamente, y eso les causó mucho temor a ellos. Sobre todo los batallones de comando se fueron todos de civil, cruzaron la cordillera en grupos pequeños y recibieron armamento camuflado en camiones de carga que llegaron con otros de Brasil, especialmente de Uruguay, y se instalaron con verdaderas unidades muy bien armadas y apertrechadas en Buenos Aires, Córdoba, y que iban a hacer sabotaje a los cuarteles generales, a las centrales eléctricas, y eso a última hora Argentina lo intuyó y no lo descubrió, pero se convenció de que era verdad y eso le causó mucho temor. Y ahí aceptaron la mediación papal que llevaba ya 3 semanas sin una aceptación de Argentina. Profesor, y es cierto eso de que en algún momento, cuando Argentina gana el Mundial de Fútbol, después quería venir a ganar la guerra también. ¿O no? Fue como un eslogan que se aplicó ahí por seguramente algunos militares argentinos, me imagino yo. Mira, hubo una serie de grandes publicistas argentinos que luego del triunfo en el Mundial del 78 fueron creando un espíritu de triunfalismo a todo nivel, y eso lo crearon los publicistas con fines, digamos, de reactivar la economía argentina, y lo aprovechó la Junta de Gobierno argentina. Lo aprovechó la Junta de Gobierno y se sentían ellos, o sea, se habían ganado la Copa del Mundo del fútbol, ¿cómo no le iban a ganar a este país chiquitito? Pero, bueno, y esta historia se repitió también en el 82, con las Malvinas, y que después venía Chile. Pero esa es la triste experiencia que, gracias a Dios, se paró en el último minuto, pero que a todos los que estuvimos ahí nos dejó una importante vivencia y una conciencia de que hay que mantener la paz hasta el último minuto. Porque yo creo que la guerra no la quiere ni nadie, absolutamente nadie, menos los que se han preparado para la guerra. O sea, lo mejor es actuar en forma disuasiva, pero ojalá que nunca estalle la guerra en ningún país. Menos en nuestro país, que si miramos la guerra del Pacífico hace 140 años y todavía las heridas están abiertas. Entonces, creo que esa lección nos dejó el 78. Y sin duda uno puede pensar en primera instancia de que iba a ser solo en la zona del Beagle, ¿cierto? Pero finalmente Argentina tenía una estrategia para entrar por todos lados y cortar a Chile, pero en todo su extremo, o sea, en su largo, ¿verdad?
Y Claro, Perú, y Perú y Bolivia estaban listos para atacar por el norte. exactamente. Claro. O sea, Ahí habíamos quedado desde La Serena hasta Curicó, más o menos. me Con hubiesen, suerte. me hubiesen hecho pagar todo lo que pasó después de Claro. la guerra del Pacífico. Bien, Sí. estimados profesores, estimado profesor Guillermo Barbex, que estuvo aquí con nosotros hoy, vamos a llegar al cierre de este capítulo 6 de Activando la Historia. Primero agradeciendo su disposición, su claridad frente a los hechos de lo que usted ha estudiado, ¿verdad? Lo que ha investigado para, obviamente, comenzar con este librito interesantísimo que se puede todavía encontrar en varias librerías. Interesante libro, muy bonito trabajo se realizó ahí, porque aparte que tiene una historia detrás también, o sea, una historia familiar, un traspaso de fuentes. Exacto. Que se fue transcrita, ¿cierto? Bueno, y otros libros también que usted está también teniendo en las librerías, que son de una literatura que finalmente lo puede enganchar a cualquiera y lo va a terminar el libro porque te va a dejar ahí enrolado en la historia. Así que muy agradecido, profesor Guillermo Barbex, por acompañarnos hoy día. Chiquillos, nos despedimos. Profesor sí, don Guillermo, oiga, un honor poder compartir con usted, agradecer su experiencia, su conocimiento y también agradecer que a través de una literatura usted nos permite reencantarnos con la historia, y creo que es muy importante para nuestros niños, nuestros alumnos, el que ellos se puedan reencantar con la historia contada de una manera más situada, más contextualizada, más humana. Muchas gracias a ti por tus palabras, oye. Muchas gracias. Yo la verdad que quiero... No, adelante, por favor. Sí, ¿me escuchas bien? Sí, bien. Sí. Sí, bueno, don Guillermo, agradecer también la oportunidad y agradecer la conversación. Siempre es muy rico para los amantes de la historia como nosotros, ¿cierto? Y nuestros alumnos conversar sobre estas temáticas que muchas veces no se abordan con tanto detalle dentro de lo que es el currículum escolar. Entonces, muy agradecido por la oportunidad y también agradecer también la oportunidad que usted, o sea, el tiempo que se dio, ¿cierto?, para conversar y explicarle a nuestros alumnos sobre estas temáticas, sobre estos temas. Mira, la verdad es que yo quiero mandarles un afectuoso saludo a todos los alumnos del Colegio Inglés Católico de La Serena, pero quiero felicitarlos a ustedes en especial, porque lo que están haciendo ustedes por la historia me emociona. Me emociona que ustedes tengan esta vocación de entregar a los jóvenes algo más de lo que les exige el currículum. Así que realmente los felicito y los insto a que continúen así, y dentro de mis posibilidades, en los que pueda cooperarle, aquí estaré siempre para ustedes. No, y ya lo ha hecho. Muchas ya gracias, profe. Antes, así que ya lo ha hecho antes, ha cooperado con nosotros también siendo jurado de un concurso que tuvo bastante éxito, ese concurso del mes del mar, y bueno, y otros videos también con algunas preguntas, así que ya es colaborador con nosotros, agradecido ese tema también con Historia Activa, porque a eso nos dedicamos, a activar un poco la historia desde nuestro colegio, pero finalmente también llega a otros lugares, ¿cierto? Y motivando a los chicos desde quinto, cuarto, tercero básico, para que ojalá les guste la historia y puedan ser investigadores, bueno, lo que sean, pero que les guste la historia. Y hoy día hemos hablado, hemos conversado sobre las obras de nuestro querido invitado Guillermo Barbex, ¿cierto? Les recomiendo aquí, Veterano de Tres Guerras. Hablamos del 9 y el 10 de julio, como el consagrado Día de la Bandera, ¿verdad? Esta batalla en Concepción, aquí en Perú, ¿cierto? Y además de Huamachuco, que también no hay que dejar de lado, porque fue una de las batallas, la batalla final importante de la Guerra del Pacífico. Así que, y quedan algunos temas también ahí que podríamos haber alargado el programa, pero para una segunda oportunidad lo vamos a tener. Así que muy agradecidos, profesores, por esta instancia, capítulo 6 de Activando la Historia, el 9 y 10 de julio, ¿cierto? Día de la Bandera, sus orígenes históricos, y con un gran relato histórico del profesor Guillermo Barbex que tuvimos hoy día. Así que no se olviden de revisar nuestras redes sociales, hoy viernes 10, así que saludos a todos, suscribirse al canal y también buscar un excelente libro para este tiempo de pandemia también. Así que, chao, chao. Chao, hasta luego, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.
Historia activa, inicia bien tu día. Historia activa, conoce día a día. Historia activa, la historia que motiva. Historia activa, donde la historia cobra vida.